Tania, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente en una nueva temporada de su podcast acá entre amigos. ¿Cómo te va? Ay, pues muy bien, muy contenta, también muy emocionada de estar iniciando esta nueva temporada, porque se ve que vienen conversaciones muy interesantes, grandes invitados como siempre, con mensajes muy positivos y con mensajes muy padres, ¿no? Para que aprendamos nosotros y todos los que ven también estos episodios. Entonces, muy contenta de estar aquí otra vez. ¿Tú cómo has estado? También muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Hoy estamos pues emocionados de tener a un invitado muy especial. Él es abogado con una maestría en liderazgo positivo. Ha llevado su carrera más allá de los tribunales y desde hace más de 10 años imparte talleres y conferencias sobre temas de bienestar. Pero lo que realmente hace única la historia de nuestro invitado es su increíble experiencia de supervivencia. En septiembre del 2015 sobrevivió a un atentado en el desierto occidental de Egipto y su historia es un testimonio de resiliencia y fortaleza que estamos ansiosos por explorar el día de hoy. Él también es profesor y tutor, ha compartido su conocimiento y experiencias con otros y ha obtenido certificaciones de Laughter Yoga, Laughter Wellness y los fundamentos de la psicología positiva. Además es el autor del libro Desde mi desierto, del cual nos va a platicar un poquito también. Así que prepárense para una conversación inspiradora mientras hablamos sobre cómo enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva. Estamos encantados de tenerte acá entre amigos, Juan Pablo García Chávez. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Gabriel, Daniela. Hola, un gustazo estar con ustedes y abriendo esta nueva temporada. Así que, pues, el tener la oportunidad de con su audiencia compartir este testimonio, pues me llena de mucha alegría y de mucho orgullo. Ay, pues muchísimas gracias. Para nosotros también, la verdad es que es un honor que estés por acá. Nos encanta poder platicar contigo y que nos cuentes, pues, parte de tu historia y de todo esto que traes en la cabeza, porque no es nada más la historia, ¿no? La historia fue un episodio, un capítulo, pero creo que todo lo que se desenvuelve a partir de una historia es creo que también algo muy valioso y muy importante y que estoy segurísima que a nuestra audiencia les va a encantar todo lo que tienes que decir. Entonces, muchísimas gracias por estar por acá. Un placer, un placer. Y sí, creo que esta experiencia que vamos a ir desmembrando en los próximos minutos es un parteaguas que precisamente genera toda esta serie de nuevas visiones, perspectivas de vida, porque una situación así tan adversa, que en lo personal me gusta llamarle el desierto, un Ujú. desierto personal, porque de esta forma vamos a identificarnos todas y todos que en un momento determinado de nuestra vida vamos a atravesar por un desierto personal, o sea, llámese una adversidad que tiene que ver con la pérdida de un ser querido, el rompimiento de una relación, el cambio de una situación económica o incluso esto que hemos vivido como colectivo a nivel mundial en estos últimos tiempos. Son desiertos que vamos a seguir atravesando y que no soy ajeno a haber vivido un desierto o varios desiertos personales en mi vida. Sin embargo, uno de los más significativos ocurre precisamente en un viaje en el año 2015 que realizo a Egipto, un país con el que soñaba desde pequeño conocer y que justo en ese año pues se cumple ese sueño y que más allá de conocer todas estas zonas arqueológicas, lo cual es fascinante y que es muy impactante estar frente a esta historia de tantos años atrás, lo que llamó la atención de este viaje es que dentro del itinerario que íbamos a realizar incluía un trayecto por el desierto. Cabe señalar que este viaje tenía una connotación de conciencia. La gran mayoría de quienes realizábamos este recorrido nos conocíamos y formábamos parte de un grupo de meditación, de trabajo espiritual, energético, y que Egipto precisamente iba a ser el marco para seguir realizando todo este trabajo que enaltecerá a la humanidad. Ujú. Y este recorrido por el desierto ocurre prácticamente muy recién llegados al país,
Conocí muy poquito de estas zonas arqueológicas como las pirámides y la Esfinge. Y el domingo 13 de septiembre comenzamos la trayectoria por este lugar. Ujú, Nos subimos a 4 camionetas que nos esperaban afuera del hotel, camionetas todoterreno o 4x4, y 21 personas nos distribuimos en ellas. Aquí íbamos incluidos mexicanos, mexicanas, iban también egipcios, hombres todos, el guía, los choferes, un guardia de seguridad que por requisito tiene que ir acompañando a los turistas y una norteamericana también. Entonces hicimos este recorrido de saliendo de la ciudad del Cairo hacia la zona del desierto que duró aproximadamente más de 3 horas. Y previo a la llegada a una zona específica de este lugar, nos encontramos con 3 estaciones militares donde nos hicieron alto total. Para poner un poquito más en contexto a la audiencia, explicarles que Egipto es un país militarizado y entonces tiene condiciones y características políticas que podrían ser un tanto diferentes a las que estamos de pronto acostumbrados. ujú, Entonces, aquí pues sí o sí se tienen que seguir estas reglas que imponen ellos. Y bueno, dentro de esto estaban estos 3 retenes o 3 filtros militares, donde hicimos salto total en cada uno de ellos, revisaron la documentación, el itinerario y en cada uno de estos retenes pues nos fueron dando luz verde, el acceso hacia donde nos dirigíamos. Esto es importante mencionarlo porque va a cobrar sentido más adelante. Y bueno, ya comenzamos a adentrarnos a 1,5 kilómetros aproximadamente de la carretera hacia el desierto, luego de haber subido y bajado por una gran duna, y ahí las camionetas se estacionaron haciendo una especie de rectángulo, 2 verticales, 2 horizontales, y ahí nos bajamos. Hasta ahí todo iba como lo planeado, supongo. Hasta ahí todo iba como lo planeado, pues había diversión, había alegría, música dentro de las camionetas mientras íbamos dentro de ellas. Y ya cuando nos bajamos de las camionetas, pues comenzamos a explorar el lugar, que no por ser un lugar, y voy a entrecomillar, infértil, pues no deja de ser fascinante. ¿No? Claro. claro. Es observar el horizonte y ver cómo se pierde las grandes cantidades de arena y las dunas es algo que cautiva y que pues deja sin aliento, por lo menos a mí que soy un amante del asombro, ¿no? De contemplar paisajes. Y ya unos minutos más adelante escucho lo que se asemeja al sonido de un avión que surca el cielo e inmediatamente después veo una gran explosión, o sea, una luz, y esta explosión lo que hace es que como la onda expansiva que provoca me tumba, y mientras trataba de incorporarme luego de ver todo esto y de quedar aturdido porque los oídos me comenzaron a zumbar, observo el horror que comienza a ocurrir. Una de las camionetas se estaba incendiando, pero eso era lo de menos, porque varias personas que iban en el recorrido estaban fallecidas y otras gravemente heridas. Aquí surge la confusión, no entendíamos el qué es lo que estaba pasando, qué o quiénes habían cometido todo esto. Había personas que tenían a su mano todavía su teléfono celular. A mí por este impacto hizo que lanzara el celular a no sé dónde, se me perdió, pero quienes lo tenían todavía a su mano trataban de comunicarse de una forma compulsiva. Esto porque no había señal, no había comunicación. Entonces, pues fue en vano esta comunicación y pasaron varios minutos, vemos cómo se comienza a acercar un helicóptero de características militares, camuflajeado con los colores ocres del desierto, muy bajito, venía también sobrevolando y junto con unos compañeros comenzamos a hacerle señales como de bandera blanca, incluso hubo algunos que se quitaron su camisa y entonces comenzaban a agitarla
pues para indicar que había ocurrido ahí una situación desafortunada y la respuesta que recibimos de este helicóptero fue una descarga de balas que comenzó nuevamente a generar daño en las otras camionetas y desafortunadamente también heridas y muertes. Para hacer un resumen, porque pues esto dura varios minutos más y son varios ataques, pues se resumen siete eventos en donde el avión nuevamente surcaba el cielo, lanzaba el misil y el helicóptero nuevamente recorría el espacio para rafaguearnos. Ante una situación así de complicada y yo la llamo surrealista porque no encuentro otro término de cómo ponerle a esta situación, pues se busca, o yo por lo menos busqué la manera de cómo el conectar con algo o con alguien que me permitiera el mantenerme vivo Ujú, y también el que pues me llevara a seguir conectando con la esperanza, que era ya lo único que con lo que contábamos y que esto fuera lo que nos aferrara a mantenernos ahí para esperar pues aquello que tuviera que ocurrir, porque ante esta situación tan desmedida, pues era muy probable que todos fuéramos a perecer. ¿Esto fue una reacción, esto fue un instinto que tú tuviste? ¿Fue algo que habías a lo mejor sensibilizado con el yoga, con la espiritualidad un poquito antes de tu viaje? ¿O fue meramente, tú crees que un instinto de supervivencia el decir, oye, pues me tengo que aferrar a algo, algo me tiene que mantener aquí? Porque entiendo también muchas experiencias que como que se dejan ir y dicen, órale, pues ahí estoy, ¿no? Pero el hecho de buscar un anclaje, algo que te mantuviera aquí, fue algo que tú crees que se te despertó en ese momento o le atribuyes también a este trabajo que había realizado antes. Creo que tienen que ver las dos cosas, Gabriel, porque una, pues sí, necesariamente es este instinto de supervivencia, de, por lo menos en mi caso, decir es que así, de esta manera, no puede terminar todo y de una forma tan brutal. Entonces, a partir de este instinto es que conecto con estos recursos con los que ya había trabajado anteriormente. Y fue muy curioso porque fue entender cómo es que la vida me fue llevando hacia recursos, estudios, ejercicios, prácticas que tuvieron un verdadero poder en ese momento. Y fue hacer tangible lo intangible, porque no teníamos un lugar para protegernos, porque ujú. las camionetas estaban siendo eh, ya destruidas y entonces necesitaba el conectar con algo o con alguien, como mencionaba, que nos permitiera tener un blindaje, una protección. Yo me considero una persona espiritual y en una de estos primeros recursos en los que pienso es en Dios y a quien yo le llamo Padre y entonces tengo un diálogo y le digo, esto no puede estar sucediendo, no sé si no te has dado cuenta de toda esta atrocidad que se está dando en este lugar con hijos tuyos, con hijas tuyas y yo en este momento te llamo y fue el cómo con mi mano izquierda, porque soy zurdo, entonces, visualizar un cordón que estaba conectado hacia el centro del universo y como si estuviera tocando una campana, jalaba, haciendo este Ujú. llamado y decirle, escúchanos, Padre, Aquí tienes estoy. que venir a protegernos, tienes que venir a blindarnos, date cuenta de todo lo que está sucediendo. Oye, y por ejemplo, digo, entiendo que este pensamiento era lo que te mantenía, digamos, como con eh, pues para tener el instinto de supervivencia como muy claro, ¿no? Como que aquí me voy a quedar y hazme caso, voltea para acá, aquí estamos, ¿no? Y aquí estoy. ¿Y cuánto tiempo
pasa de que sucede todo este rollo a que los encuentran o cómo fue esa situación? O sea, ¿cuánto tiempo tuviste que sobrevivir en esa situación concretamente? Sí, pues transcurrieron alrededor de 5 o 6 horas para que llegara el rescate, pero además dentro de ese inter, pues ocurre toda una situación. En mi caso, yo recibo heridas muy graves. Una de estas balas que era lanzada por el helicóptero, perdón, me vuela un pedazo del fémur y esto provoca que tenga una hemorragia donde pues la sangre estaba saliendo pero de una manera muy rápida. Ujú, Otra bala me roza mi costado derecho, lo que provoca que el pulmón se colapse. Sufro quemaduras de tercer grado porque además de las balas y de los misiles lanzaron un gas negro que quedaba al ras del piso, que al momento de respirarlo yo sentía que me quemaba por dentro. Curiosamente no quemaba la ropa, pero sí la piel. Y entonces lo que este gas llegó a tocar en mi cuerpo, sufrí quemaduras de tercer grado. Más ujú. aparte una gran serie de esquirlas que entraron también a mi cuerpo por los misiles traían en todo este pedazos de metal. Y Ujú, entonces estas eran mis condiciones. Y era el buscar la manera de cómo mantenerme vivo para esperar pues lo que tuviera que suceder, porque en ese momento ni siquiera tenía la seguridad de que fuera a llegar el rescate. ujú, Y es donde nuevamente comienzo a retomar todos estos recursos que, como les digo, había aprendido con anticipación. Y fue, y ahora lo digo como en tono de broma, de que como si hubiera sido mi maestría de todo eso, ¿no? A ver, como diciendo, Juan Pablo, tú que has puesto en práctica y que enseñas a otras personas que tales y tales recursos sirven para incrementar bienestar, vamos a ver si en algo tan fuerte, pues también funciona. Y entonces fue ese momento donde me doy cuenta cómo sí todo aquello que puse en práctica de una manera metódica, porque además es eso, o sea, no es solo, ay, ya sé que tengo conozco un ejercicio que me va a ayudar, sino que ponerlo en práctica y saber cómo es que funciona antes de este evento, pues fue lo que me ayudó a poderlos aterrizar de una manera consciente. La respiración, por supuesto, tomó un peso valiosísimo, el ujú, poderme controlar a nivel emocional, y sobre todo también corporal, porque pues la sangre salía muy rápido y esto era porque también mi corazón estaba pues latiendo de una manera frenética, sí o sí necesitaba calmarlo para tener una consecuencia también favorable con este tema de la hemorragia. La espiritualidad, la familia, también pensar en mi mamá, que fue también de los primeros anclajes que tuve de decir, yo no le puedo hacer esto a mi madre, no le puedo ujú. generar una pena así. Y esto fue lo que me llevó a despertar o detonar todo lo demás. En este lapso de 5 horas en lo que llega la ayuda, ¿estás consciente o te desmayas en algún momento? ¿Estás teniendo diálogo interno? ¿Qué sucede en este tiempo en lo que llega la ayuda inmediatamente después pues, del último ataque? Pues creo que estuve consciente la mayor parte del tiempo y tengo muy claras las situaciones que se fueron dando dentro de todas esas horas. Y también ocurre el diálogo interno. Nuevamente retomo este diálogo con Dios en un momento determinado donde percibía que la muerte estaba tan cerca de mí, porque ya se había llevado a algunos de mis compañeros y compañeras, pero la sentía cerca, pero no sentía que me fuera a llevar. Entonces es que hago este diálogo con Dios y le digo, Padre, yo no me siento morir. No veo la luz, no veo el túnel, no veo lo que se dice que va a ocurrir cuando vamos a partir. Ujú, Y le pregunto, dime qué quieres. Y en ese momento, una voz firme y clara me dijo, darás testimonio de palabra de lo aquí ocurrido.
y fue todo. Yo con eso entendí claramente y sin cuestionar además que me quedaba, pero que además había una razón clara del por qué. Claro, ya tenías una misión. Así es, Ujú, así es, y ahí es donde pues surge como toda esta nueva vida, ¿no? Que se me ofrece también dentro del desierto, porque se vive un evento de muerte, vida, vida, muerte, ¿sí? O renacer, no sé cómo ujú, se pueda llamar, pero sí, sí fue ese momento en donde soy consciente que ya no voy a ser la misma persona y que claro. tengo claro cuál es la misión o el propósito por el cual me quedo. Yo en ese momento no cuestiono nada y lo que únicamente le refiero es, Padre, hágase tu voluntad y yo en este momento perdono y libero a quienes realizaron este acto. Porque también entendía que si mantenía un sentimiento de rencor en mi ser, iba a tener consecuencias. Y esto ya era racional, o sea, lo Ujú, sabía por el estudio que tenía. ujú. ¿Sí? Necesitaba perdonar desde el corazón para, para poder vivir la vida de manera que me permitiera el poder, porque no fue fácil, fue un proceso también largo, pero sin embargo, desde un enfoque distinto, desde un enfoque en donde me permitiera el vislumbrar la salida de ese desierto y no estancarme. Claro, Hijo, está qué fuertísimo eso, bonito. ¿no? O sea, esta parte del perdón que pues todo mundo escuchamos, ¿no? La palabra y pide perdón. Desde chiquitos nos ponen esto de pide perdón y el perdón y el perdón. Y no sabemos muchas veces el real significado de lo que es perdonar, ¿no? Y que el perdón pues es una herramienta para uno mismo, no para los demás, ¿no? Entonces, está súper fuerte porque eso es como dejar un poco o un mucho el ego de un lado y la historia y todo y decir, va, ¿no? Exacto. Cambio de página y wow, mis respetos. Claro, y sobre todo también no traer cargando este sentimiento, ¿no? El rencor, el abrir espacio y limpiar, ok, venga lo que sigue, estoy abierto a nuevos sentimientos, nuevas emociones, sin necesidad de traer cargando algo que mucha gente luego trae, ¿no? Y que no lo deja avanzar, no lo deja abrirse a nuevas oportunidades emocionales, sentimentales, espirituales, ¿no? Por traer un sentimiento en el pecho, en el corazón. Si ya de por sí los desiertos personales no son nada sencillos, cuando arrastramos, como mencionas, Gabriel, pues con este rencor, vamos a hacer el tránsito mucho más difícil. Sí, es entender que ese pasado, por más doloroso, por más difícil, por más complejo, que nos dejó a veces cicatrices físicas o en el corazón, no lo vamos a cambiar, esa es la realidad. Eso no se va a poder modificar, pero donde sí tenemos la posibilidad de hacer un cambio es en este presente y en ese futuro, porque dentro de este momento estamos trabajando para que el futuro sea transformador y significativo, Ujú. que ese evento pues sea también la posibilidad de tener una perspectiva nueva ante la vida. Sí, insisto, no lo vamos a cambiar. Y sí pesa, sí a veces no es fácil. Incluso Gustavo Cerati tenía una canción que se titulaba Perdonar es divino y que es realmente, o sea, porque es una maestría, requiere un ejercicio complejo, el poder quitarnos de todas esas ataduras de rencor que se viven a partir de ciertas situaciones, pero es también liberador. El perdón purifica y nos Ujú. permite tener una vida mucho más plena y sobre todo con dándole un sentido a todo aquello que se vivió. Claro, te vuelves más liviano y creo que también es una forma de poder seguir fluyendo con el universo y la vida y no estancarte con sentimientos o emociones que te generan y pues es un autorregalo para poder seguir adelante, ¿no? Totalmente, yo creo que es el mayor de los regalos que podemos darnos como personas, Daniela, porque
es desde la voluntad y Ujú, no es hacia quien cometió, por ejemplo, cierta situación, sino es me quito ese grillete, me quito ese peso para continuar de una manera mucho más fluida por mi desierto ujú, y encontrar el oasis soñado, porque también se trata de eso, no es nada más el estar dentro de un continuo vagando por un desierto, sino es darle salida y llegar a esos oasis. Y qué interesante también lo que mencionas, que dices que la situación está ahí, ¿no? Y bien pudieras a lo mejor tomado la decisión de decir, ¿por qué a mí? Y reprochártelo toda la vida y vivir con esa carga. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si no hubiera ido? ¿Y por qué estaba yo en ese momento? Y en lugar de eso, como bien mencionas del grillete, dices, bueno, ya, o sea, duele, claro que duele, hay secuelas emocionales, físicas, pero es algo de lo que si logro atravesarlo, puedo continuar con una mejor versión de mí. Totalmente. Cambia la vida, cambia el sentido y es ahí donde estamos construyendo la resiliencia. Sí, a través de este trabajo, de este ejercicio, es que vamos desarrollándola, vamos afrontando ese desierto o esa adversidad, pero además vamos transformando la vida misma. Porque sí, en mi caso, por ejemplo, quedé con cicatrices físicas y ujú, tuve un trabajo también de proceso terapéutico. Entonces, todos los días, cuando me veo en el espejo, observo esas cicatrices. Y ya aquí desde la voluntad es cómo las observo, de qué manera, qué enfoque o qué perspectiva les doy, ¿no? O qué estado emocional les doy a estas cicatrices. Si es desde este victimismo del por qué a mí, como lo mencionan, o pobre de o, mí. o pobre de mí también, ¿no? Porque viene este victimismo, o ser protagonista de la propia vida y aceptar que esto me va a acompañar siempre y que más allá de ver desde desde esta pena, es verlo como una fortaleza o un recordatorio de que fui más fuerte de aquello que trató de quitarme la vida Ujú, y que esto, pues, así como pude sobrellevar esta experiencia, pues también ante otros desiertos que me he encontrado posteriormente, pues me lleva como a levantarme. Es decir, a ver, Claro, pudiste en ese desierto tan complejo, así pues es. ahora este, pues también lo vas a lograr. Así es, que lo pones en perspectiva y dices, bueno, ya estuve en un desierto probablemente más complejo y aunque la situación es distinta, el tiempo también es distinto, pues puedes hacer uso de ese recurso de decir, oye, yo ya pude salir de esto, pude salir de aquello, venga, por muy difícil que se vea esto, sé que lo puedo lograr. Y precisamente quería preguntarte, ¿cómo es que sales de ahí? Ya pasaron las horas y bueno, antes de que llegara el rescate, viene una camioneta desde dentro del desierto y yo lo que recuerdo es que tenía un rótulo con una como flor, hay un tanto pues como garigoleada, por así decirlo, y tenía un letrero que pude leer en español que decía Oasis, entonces entendí que era del hotel al que íbamos a llegar, que era personal del hotel. De esta camioneta, una van, se bajan hombres vestidos con túnicas y con unos gorritos que se conoce como fez, que son unos redonditos que tienen un lacito, un hilito que les ujú, cuelga, que los hemos visto en caricaturas. Y sí, entonces se bajan, observan todo este escenario y se agarran la cabeza, miraban al cielo, sus manos las levantaban, no podían creer lo que estaban viendo, se suben a la camioneta y se van hacia el rumbo de la carretera. Ahí es donde yo sentí que la oportunidad se nos había ido y que pues Wow. ya nadie más iba a llegar. Sin embargo, ya casi estaba oscureciendo, se estaba poniendo el sol. Llegan camionetas del otro lado de la duna y de estas camionetas pickups descienden también hombres
unos vestidos de negro, otros vestidos normal, con ropa normal, y estos últimos comienzan a grabar con sus teléfonos el escenario y los otros nos comienzan a asistir. Y ahí es donde se da todo este apoyo de rescate. Y nos trasladan ya bajando la duna del otro lado, nos esperaban ambulancias, donde fuimos colocados, distribuidos, y de ahí nos llevaron hacia la ciudad del Cairo, que como les mencionaba al inicio, estábamos aproximadamente a 3 horas de distancia. Durante todo este trayecto no fui asistido por nada más que me colocaron unas mangueritas de oxígeno y fue todo. Entonces fue nuevamente el retomar estos ejercicios de respiración, para mantener la calma, para mantener el control, de no desesperarme y de no desangrarme también y Ujú. poder llegar a ese destino. Oye, ahí cuando estaban o sea, en la escena, o sea, los que habían sobrevivido, ¿había como alguna ayuda entre ustedes, los que estaban quizá no heridos o menos heridos con los demás? O cómo, o cada quien era por su cuenta, hágale como pueda. Fíjate que como quedamos expuestos ya en esta duna todos, entonces quienes tenían la posibilidad de moverse no lo hicieron porque teníamos miedo de que fueran a regresar. Ujú, Y esto fue como un temor constante, porque fue tan extraño este evento que no llegaron los militares por tierra nunca. O ujú, sea, ocurren 7 veces estos ataques y, y ya no se presentan más. Sin embargo, pues dentro de la lógica era lo que esperábamos que ocurriera. Y por eso como este temor continuo de que pues si me muevo o algo van a llegar. En mi caso yo no me podía mover, era imposible. Y lo único que hacía era observar a quienes tenía a mi alrededor para saber si estaban todavía respirando, para pues saber qué movimientos hacían, quienes estaban ya despidiéndose, quienes pues todavía permanecían con vida, etcétera. Pero sí fue un momento muy difícil, sobre todo porque en lo personal me generaba mucha frustración el no poder estar de otra manera acompañando a alguien, sino que desde mi espacio era la ujú. única forma como lo hacía y eso pues es terrible, ¿no? El no poder por lo menos sostenerle la mano a alguien mientras está trascendiendo. Sí, es que Claro. estaban en un gran dilema, o sea, qué impresión. Y además en un país que pues el idioma oficial pues no es el español, no es el inglés. eh, no sé, por ejemplo, en el trayecto, que supongo que también fue como de más de 3 horas a buscarte, supongo, atención médica a un hospital, te venían diciendo algo, tú preguntabas algo, porque digo, puedo entender la confusión, ¿no? De qué pasó, qué hicimos, por qué a nosotros, quién fue. ¿Alguna explicación te dieron o simplemente te asistieron y te llevaron a un hospital y te dijeron, oye, pues primero vamos a salvar tu vida? Sí, en el caso del personal que nos asiste, fue de acompañamiento. Primero, pues revisar como cuál era la condición de cada uno de nosotros. En mi caso, pues era de los que sufrió heridas más graves. Yo traía una bermuda, entonces la herida estaba expuesta. Yo recuerdo que cuando pasaban estas personas a vernos, primero, por ejemplo, me miraban a los ojos y luego veía cómo iban bajando su mirada hacia la zona de las piernas y cómo les cambiaba el rictus. Yo decía, madre mía, o sea, ya me imagino lo que están viendo con mi pierna estar hecha trizas. Y sí, pues lo primerito que en la manera como yo pedí la ayuda fue pidiendo agua, porque me estaba deshidratando y que es una de las sensaciones también más terribles, creo yo, que el ser humano puede experimentar. Y de una manera compasiva, uno de estos elementos me da agua y les comparto que tengo tan
presente su mirada, esos ojos de compasión, de amor, cómo es cómo es que me miraba y cómo es que abría una botella de agua y me la daba a beber. Es algo que me ayudaba también como a compensar mucho todo el horror que también habíamos vivido, porque fui consciente de cómo estaban presentes de una manera magnificada el horror y el amor. Ujú, Entonces, esto, y además provocado por humanos, ¿saben? Que es como estas dos polaridades que de repente podemos experimentar. Y ahí estaban, y cómo ese amor es el que fue llevando a, a, a darme otra vez la energía, porque hubo un momento también en el que mientras se ocurría el rescate, a mí me fueron dejando, creo que por las condiciones en las que me encontraba, ahora sé que comienzan a hacer una selección, por ejemplo, los paramédicos, ¿no? Que le dan prioridad a quienes consideran que van a tener más probabilidad de vida y por como yo me encontraba, pues no había como muchas razones. Y sí ocurre un momento en donde siento que me desprendo. Me recuerdo yo sentado en una sala de cine, en una butaca, solo, observando una gran pantalla donde estaba proyectándose todo lo que ocurría y yo lo veía en cámara lenta. Y hubo un momento en el que siento que entra a mi ser un aliento de vida que me llena nuevamente de una energía que no sé de dónde saqué. Regreso al lugar sintiendo nuevamente el dolor y todo de una manera magnificada. Y es ahí donde con mis manos las apoyo en la arena y levanto mi tronco. Me observan estas personas y es donde toman la decisión de llevarme. Entonces, fueron como una serie de eventos que, que, pues, si no hay una palabra diferente a milagro, no sé qué haya sido. Que nos permite entonces el poder llegar al hospital y tener la asistencia como se dio y todo lo que fue ocurriendo también ya estando en el hospital. y ya ahí fue cuando se enteraron todo lo que había pasado, o sea, les pudieron comunicar qué fue lo que pasó y todo eso, o se enteraron después, o cómo estuvo eso. Pues de primera mano lo que supimos es que fuimos atacados por militares. Entonces, aquí es donde ya hay una intervención también diplomática por parte de México que toma el cargo del caso, que es también dentro de nuestra nación, pues una situación histórica porque no había precedentes, no había ocurrido nunca en el mundo que militares de otro país atacaran a connacionales. Entonces, pues se genera un gran protocolo para que podamos ser asistidos por el Servicio Exterior Mexicano y que pudiéramos regresar. Entonces, pues ya estando yo en el hospital, recibo al embajador, a su comitiva, al embajador de México en Egipto, y él es quien nos fue como poniendo, no de una forma muy clara, cuál había sido como la situación. Primero, bueno, me pide a mí el compartirle, y fue de los momentos iniciales en donde comienzo a cumplir con esta encomienda de dar testimonio de lo que había sucedido. No podía hablar muy bien porque había sido intubado, entonces sentía que mi garganta estaba pues como rasposa. Entonces pedí papel y pluma y comencé a narrarles entre escribiendo y ya también medio hablando. Y pues es ahí donde también ellos se enteran o completan la historia que ellos ya tenían por ahí identificada. Luego acude la secretaria de Relaciones Exteriores, que había sido recientemente nombrada por el presidente aquí en México,
y fue prácticamente su primer trabajo titánico, además, para poder generar todas las gestiones de repatriación. Y pues bueno, o sea, toda esta situación diplomática resulta muy interesante, pero además a mí me enaltece mucho y me hace sentir muy orgulloso de mi país porque ninguna persona éramos alguien como, no sé, como con privilegios o conocidos, sino que simples mexicanos que decidieron realizar un viaje eh, fueron apoyados de una manera tan hermosa por el país y de eso voy a estar siempre muy agradecido. Al embajador lo acompañaba un militar. Yo pregunto qué día era cuando ellos hacen la visita antes de que llegara la secretaria de Relaciones Exteriores y me dicen que era el 14 de septiembre. Entonces yo les digo, estamos muy próximos a celebrar nuestra independencia y que me gustaría tener una bandera, algo representativo que me acompañara en el cuarto de hospital. Y esto porque desde pequeño había sido inculcado por mi papá, principalmente este amor a la patria. Llegaba septiembre y era el llenar la casa de banderitas y el carro también traía sus banderitas colgando. Entonces, ha sido siempre una gran fiesta. Y era para sentirme conectado con mi país, pero también con mi papá, que ya había fallecido años antes. Era el estar como que estuviera presente a través de la bandera. El militar mexicano accede a llevarla, la lleva al día siguiente y la coloca en mi cabecera, por así decirlo, de la cama, en unas cortinas que estaban ahí a un ladito, y pues genera como mucha expectativa la bandera. Llegaban Ujú. médicos de diferentes naciones, preguntaban como, ¿y esa bandera qué? Que había quienes sí identificaban el país, pedían tomarse una fotografía con ella. Un chico que hacía limpieza y era también camillero, muy tímidamente se acercaba a la puerta, como que no se animaba de repente, yo le indicaba que se acercara y me preguntó también qué bandera era, de qué país, ya le dije que México y pues se quedaba como en blanco. Y pues como para tratar de ubicarlo geográficamente le decía, pues vecinos de Estados Unidos. Y entonces él de una forma muy inteligente conecta el país con el Chicharito Hernández, con el jugador de fútbol. Claro. Y entonces dice, Chicharito, Chicharito Hernández, y ya México. Y ya le dije, sí, así, tal Así cual. es mi primo. Es mi primo. Sí, entonces ese tipo de situaciones también se vivieron y son dignas también de contar dentro de lo que hablábamos. No solo, no hay que victimizarnos, sino también hay que reconocer que dentro de los desiertos ocurren todos estos eventos que son un aliciente, o yo les llamo los oasis, que nos permiten tomar un respiro y seguir adelante dentro de nuestros propios desiertos. Entonces, así es como se fueron sucediendo también este tipo de momentos que son realmente hermosos, que como les menciono, es donde la humanidad nos permite el, el poderla reconocer como también, pues, una creación maravillosa, ¿no? Una creación de amor que cuando se canaliza de esta forma, pues bueno, esto es desmedido y podemos realizar hasta lo imposible. Claro, qué bonito, qué buena experiencia. Te digo, como nacional viviendo en el extranjero, siempre es un orgullo hablar de México, de poder decirle a los extranjeros lo orgulloso que estoy de mi país, que prueban un platillo, no sé, unos sopes, te dicen, oye, conocí los sopes, conocí esto, claro, ¿los conoces? Claro que sí, y allá los hacen bien ricos, más ricos que acá. Entonces, puedo sentir ese orgullo, puedo conectar con lo que dices porque además en México se caracteriza por podremos ser lo que quieran, pero cuando estamos en una situación
vulnerable, siempre está esa hermandad de querer ayudar. Hasta ya parece instinto del mexicano. Hay un temblor y todos salen a buscar a la gente. Sí, Hay solidaridad, ¿no? Hay temblores, hay eventos y mandan despensas, ¿no? Aunque critiquen a los chilangos que si las quesadillas llevan queso o no. Pero es esa hermandad entre todos, ¿no? Y el estar en un país que no es el tuyo y recibir este apoyo, como tú dices, por ser un mexicano, sin ser una personalidad de gobierno o influyente, sino un mexicano más, que te brinden la atención y el apoyo, pues obviamente enaltece y el hecho de tener la bandera y de poder, porque además me imagino que si te la proporcionó alguien del ejército debió haber sido, pues no como las banderas que venden en la esquina cuando es 15 de septiembre, ¿no? Yo creo que yo trabajo en un banco, es una institución binacional que es de México y Estados Unidos y las banderas que consiguen acá son bordadas, sí. bonitas, se ven limpias todo el tiempo, me imagino que algo así te tocó. Sí, 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 totalmente. Era una bandera hermosa que cumple totalmente con estas características que tú mencionas y que era pues como tener también el abrazo de mi país, porque sí, totalmente estoy de acuerdo contigo, Gabriel, de que nuestra nación se caracteriza por eso y creo que hemos construido una resiliencia a partir de muchas experiencias que nos ha tocado vivir como nación, pero que ahí estamos, sí, siempre como con el buen humor, siempre también con el ánimo de apoyar, con la compasión, con la empatía, con ese amor al prójimo y creo que esto y sobre todo en estos tiempos no debemos dejarlo pasar de lado, porque eso es lo que somos en esencia. Y retomando un poquito este tema de la bandera, yo me acuerdo que yo vi la noticia, yo ya estaba por acá y justo me viene a la mente una imagen que no estoy seguro si fuiste tú, que iba, tal vez si eras tú, por lo que me mencionas, en una camilla con la bandera encima, si no mal recuerdo. Para ese entonces, ¿cómo se entera tu familia? Y confírmame si eras tú. Sí, sí, soy yo el de la bandera. Eh, Pido precisamente bajar ya una vez que llegamos a México con mi bandera. De cuando estábamos en el hospital en Egipto y que llega el embajador, pues me pide el nombre de algún familiar a quien quisiera que se le comunicara que estaba bien. Y le digo que mi hermano, él se llama Luis Andrés, y entonces a él lo hacen llegar incluso a Egipto junto con otros familiares de las víctimas y él me acompaña estando allá. Pues tengo también la oportunidad de compartirle todo lo que sucedió y ya cuando regresamos le pido, oye, pues cuida esta bandera con tu vida porque ya le conté la historia del militar y todo lo que generó y una vez que pisamos suelo mexicano le pido que me la coloque y así es como bajo en la camilla. Y bueno, pues tiene una historia muy peculiar y es como dulce amarga esta bandera porque ya una vez que nos llegamos a México nos trasladan en helicópteros hacia el hospital que fue el Instituto Nacional de Rehabilitación que se encuentra al sur de la Ciudad de México, pasando el Estadio Azteca. Allá es donde nos llevan y en el inter de que me comienzan a llevar hacia a la habitación donde iba a estar ya pues reposando y pues dentro de mi proceso quirúrgico, etcétera, es que se pierde la bandera. Ah, ¿cómo crees? Ya no supimos qué pasó y yo insistía y decía, es que mi bandera y a mí me la dieron en Egipto y por favor háganmela llegar y pues bueno, ya ahí ya no supimos qué es lo que sucedió. Les digo, es un sabor dulce amargo que espero haya pues quedado en buenas manos y que ahora que pues están viendo esto, pues le den todavía un valor mayor a ella. Y bueno, ahora, ¿cómo te sientes al contar tu historia, al tener oportunidad de platicarla, por ejemplo, ahorita con nosotros, en los talleres que das?
¿Qué es lo que vas aprendiendo? ¿Cada vez vas sintiendo algo distinto? ¿Cada vez a lo mejor vas recordando algo? Eh, no sé, supongo que también la reacción de la gente debe ser, pues en general, muy parecida, de asombro, pero también de que te cae el 20 que dices, sí es cierto, o sea, es un desierto. La analogía es, como comentaba Dani hace un momento, pues muy buena porque literalmente estabas en un desierto. ¿Qué te ha tocado vivir o aprender de toda esta historia al estarla platicando y compartiendo con la gente? Para mí desde el principio fue urgente el poderlo compartir, o sea, porque sabía que esta era la razón por la cual me quedaba. Entonces, siempre he disfrutado mucho el poderlo hacer, el poderlo transmitir, el testimonio, pero no ha sido un ejercicio sencillo porque al narrarlo yo estoy regresando siempre al lugar y esto pues sí me genera de alguna forma un desgaste emocional porque revivo muchas de las cosas que estuvimos experimentando ahí. O sea, yo estoy ahorita, pero al mismo tiempo tengo las imágenes, ¿saben? Que se van recorriendo a nivel mental de todo esto, pero entiendo que esa es la razón por la cual me quedo. Entiendo cuál ha sido el impacto también que ha generado en la vida de quienes han tenido la oportunidad de escucharlo y cómo es que también ha transformado vidas. Yo me había limitado eh, pensando que el testimonio de palabra solamente tenía que ser verbal, pero dije, a ver, o sea, creo que aquí estás perdiendo un poquito el contexto general de lo que Dios te dijo, porque el testimonio de palabra también es escrito y desde la escritura vas a poder multiplicar esta historia, este testimonio a muchas otras personas a las cuales no puedo tener un alcance dentro de lo presencial. Entonces ahí es también donde viene esta idea de escribirlo para poderlo también compartir de una manera también mucho más detallada todo lo que se vive y qué es lo que me ayuda a poder sobrellevar, qué es lo que se vive también. Hay mucha mística, hay muchos eventos que son muy personales también, que no los podría a lo mejor el compartir dentro de un momento así como lo tenemos ahorita, la escritura me lo permitió hacer. Entonces, es el que dentro de todo este ejercicio del compartir, he encontrado que esto puede generar una contribución importante, bonita, amorosa en la vida de muchas personas. Claro, seguro. De hecho, aquí veo que al lado tienes tu libro, que igual Sí, sí. me gustaría que también nos platicaras, ¿no? ¿Dónde lo podemos conseguir? Eh, ya nos contabas, ¿no? Que es la historia. Desde mi desierto. Exacto. Sí, desde mi desierto, un testimonio de supervivencia y resiliencia, mi hijo literario, lo cual también me llenó de mucho orgullo el poderlo realizar, un ejercicio largo de 5 años, en el que pues a través de, no sé por qué, me causaba mucho más trabajo el poderlo transmitir a través de la escritura que el hablarlo, y era como pues el conectar de una forma mucho más profunda con las emociones que vivía, pero porque era necesario. Lo que van a encontrar en el libro las personas es no solamente esta historia que ahorita brevemente pude compartirles, sino que también viajen junto conmigo a ese desierto, pero también a su propio desierto y que conecten con esta historia, con aquello que les puede permitir el salir adelante de su desierto personal. Lo pueden adquirir a través de mi página, que es www.juanpablogarcia.mx. Estamos, como
lo publiqué de manera independiente, entonces ahorita estoy viendo todo el tema también de ya llevarlo a otras plataformas de distribución, pero así es como ahorita lo estoy manejando. Afortunadamente ha tenido muy buena aceptación, ya hay personas que me han dado también como su feedback y pues lo que ha generado y pues es muy bonito el saber que está cumpliendo con su objetivo. Además, qué importante, ¿no? La escritura como parte de la autoterapia, como para hacer catarsis y poder sanar y como dices tú, compartir esta historia y que si bien estás contando tu versión de lo que a ti te sucedió, pues también es como eh, nosotros hacer analogías también con desiertos que tengamos pues propios, ¿no? Y que hay desiertos unos más grandes, otros más chiquitos, pero al final son desiertos, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando todos los seres humanos nos podemos conectar, porque pues todos hemos vivido desiertos y oasis. Sí, Entonces, está increíble. sí, y que yo por no ser pesimista, porque bueno, dentro de mi trabajo creo que sería lo peor que pudiera hacer, pero sí es el comentarle a las personas que si creen que en hasta este momento no han atravesado por un desierto, va a ocurrir, sí va a llegar un desierto personal y necesitamos estar preparados para ello, porque a pesar de que tenemos ciertos recursos, híjole, a veces es bien difícil porque nos arrastra por estas arenas que se convierten en un camino pesado y dificultoso, pero que es mucho más fácil cuando se tienen, que se va entendiendo y se va comprendiendo el terreno y que vamos a encontrar qué es aquello que nos permite transitarlo de una forma sencilla, pero ¿qué va a pasar? Que a pesar de que sea doloroso, que sea difícil, es la oportunidad que tenemos, es lo que precisamente da la resiliencia, este impulso para poderlo afrontar, pero no solamente es como decir, ay, pues ya lo superé y listo, y ya no quiero ni siquiera hablar del tema, sino que es, lo superé, reconozco que esto me generó ciertas situaciones, ciertos daños, pero que a partir de ello también tengo una transformación. Y ahí es donde viene el ejercicio de la resiliencia. O sea, no es nada más el afrontar la adversidad y ya, sino que tener una transformación y darle un significado a la vida a partir de aquello que nos toca experimentar. Sí, no, qué interesante, qué gran plática hemos tenido el día de hoy contigo, Juan Pablo. Le hemos disfrutado muchísimo. Eh, Nos has dado, pues, esta experiencia de vida, el hecho de compartirla con nosotros, yo creo que conecta de diferentes maneras con la gente. Desde una experiencia personal igual, muchos clics en mi cabeza mientras escuchaba hablarte. Eh, Me gusta mucho el mensaje que estás dando, me gusta la opción de poder también tener el libro. Vamos a dejar la información aquí en las redes sociales, en la descripción del video, en los clips, para que pueda la gente hacerse de su libro, que creo que bien vale la pena adquirirlo. Y por último, ¿algún consejo en específico que quisieras darle a la gente? Digo, nos has llenado de muchos, unos intencionados, otros no, pero seguramente la gente los va a tomar. Pero alguno en particular que quisieras compartir con la gente que está pasando un momento difícil en este momento. Sí, claro, que no sean severos con ellos mismos, que se permitan vivir sus procesos, porque todo tiene también ciertas etapas y necesariamente hay que experimentarlas, pero que sepan que más allá del dolor o más allá del sufrimiento, pues viene una vida donde podemos ser recompensados, pero que requiere también de un trabajo personal. Si ya llegaste al desierto y estás al ras del suelo, lo que queda es levantarte y sacudirte esa arena y avanzar. El desierto no es un enemigo, sino que es la oportunidad que tenemos para poder vivir una vida mucho más significativa, mucho más valiosa, mucho más rica.
porque es ahí en el desierto en donde vamos a reconocer cuáles son nuestras fortalezas, que es aquello que sí tenemos, no solamente nuestras carencias, sino lo que sí tenemos y que nos ha permitido, no solamente en ese desierto, sino en toda la vida, el salir adelante. Y que además la resiliencia es algo que se puede desarrollar en cualquier momento. No es que haya personas que nacimos ya con este superpoder o don, sino que es una capacidad que en el momento que la persona decida el poderla construir, lo puede hacer. Y la persona que ya se considera resiliente porque ha pasado por desiertos determinados, la puede todavía mejorar. Entonces, tenemos un ganar-ganar cuando seguimos poniendo en práctica o en acción ciertos recursos que nos van a ayudar a poderlo atravesar y llegar, insisto, a esta tierra prometida, que es aquí. Me Qué encanta, bonito. Sí, me a encanta. practicarla. Sí, sí, sí. Y esto que dijiste, ¿no? Que nunca dejas de aprender. O sea, por muy resiliente que digas tú, sí soy, no, siempre puedes mejorar todo y siempre es como la evolución y el aprendizaje no tiene límites, siempre puedes más y más y más y más. Pues muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es que ha sido una plática muy interesante, que mira, pues sin querer nos has dado por ahí algunas lecciones que nos, como decía Gabriel, a través de tu historia nos van cayendo veintes o vamos haciendo clic con algunas cuestiones, tal vez de nuestra vida personal que podemos decir, o sea, ahí, ¿no? Ahí es donde comparto con él tal cosa. Y pues qué bueno que estás aquí, qué bueno que te quedaste y qué bueno Gracias. que estás compartiendo tu historia y todo esto que tienes para dar, porque pues claramente es un mensaje positivo y te deseo muchísimo éxito, que ese libro sea muy exitoso. Tienes un podcast Gracias. también, yo he escuchado algunas cosas ahí en tu podcast. Ahí fue cuando escuché lo del desierto y el oasis. Entonces, bueno, también vamos a dejar ahí tu dato de tu podcast para que te escuchen. Y pues nuevamente, mil gracias. Fue súper rico e interesante y un agasajo escucharte. Y pues gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que lo disfruté muchísimo y que espero pues haber dejado ahí perlas o u oasis que permitan transitar los desiertos que viven las personas que los ven y los escuchan acá entre amigos. Muchísimas gracias, te lo agradecemos y te doy las gracias a nombre de la audiencia. Y bueno, los invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el episodio. Y pues nos despedimos, dejamos también las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Juan Pablo, para que pueda la gente ir a visitarte? Claro, en todas las redes sociales me pueden encontrar como @JuanPabloGCH. Perfecto, muy bien. Excelente, pues lo vamos a estar poniendo en el transcurso del episodio. Y nuevamente muchas gracias, Dani, muchísimas gracias por un episodio más y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao.